¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Será que somos como loros espirituales? ¿Vio que los loros repiten? ¡Apa, apa! No entienden lo que dicen, pero repiten, ellos repiten sonidos. Bueno, nosotros a veces en algún punto terminamos siendo así cuando no entendemos. Por ejemplo, cuando yo recién empecé el camino de Dios, había un pastor que me decía, cuando vienen los testigos de Jehová, repréndalo, hermano, en el nombre de Jesús, y no lo atienda. ¿Pero y cómo? ¿Y qué? ¿No son almas? ¿No tenemos que evangelizarlos? No tenemos que evangelizar a los mormones, no tenemos que evangelizar a los católicos, y hay que decirlo hoy en día, hay que evangelizar a veces a los mismos cristianos evangélicos. Amén. Pero a lo que me refiero es, ¿qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Tenemos convicción en nuestra creencia o simplemente estamos refugiados en alguna cosa que nos han enseñado pero que no tenemos bien claro lo que es? Bueno, hoy vamos a ver una corriente teológica que es la que yo creo justa, amén, y correspondiente a la palabra de Dios, que es la predestinación. Dios nos predestinó. Él en su amor eterno, antes de la eternidad, amén, o en la eternidad pasada, Él ya tenía en claro quiénes iban a ser salvos, los objetos de su gracia. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él inmoló a Jesucristo. Su Hijo fue inmolado, o sea, sacrificado en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que nosotros no íbamos a desviar, todos a una. ¿Cómo es esto? Bueno, no lo entiendo. Una vez mi hijo, cuando era pequeño, me hizo una pregunta: si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué creó al diablo? Y es una pregunta lógica para nosotros que tenemos nuestra mente tan superficial, ¿no? Pero hay un plan eterno, hermano, que nosotros no alcanzamos a entender en profundidad, pero que de alguna manera el Espíritu Santo trae testimonio a nuestro corazón. Amén. Y nosotros tenemos que entender que Dios, en su misericordia y en su soberanía, Él nos llamó para esta salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar un poquito en la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Después el 18 continuaremos. Amén. Vuelve a repetir en el 17, esto os mando. El amor es un mandamiento, no es una opción, no es un deseo, no es si me nace, no es si el hermano es bueno, el hermano es malo, si el hermano tiene una forma correcta de tratarme, si el hermano se comporta docentemente conmigo, yo voy a amarlo. No, tenemos que amarlo igual. ¿Amén? ¿Será así? ¿Qué dice usted? Esto os mando. Pero vamos a prestar atención al versículo 16 y particularmente a la primera parte. Y ahí vamos a sentar hoy nuestra enseñanza. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esa palabra permanecer es una palabra en tiempo indefinido, o sea, para siempre. ¿Se dio cuenta, hermano, que las personas mayormente tienen luchas, tienen pruebas? ¿Tiene lucha, tiene prueba usted? Sí. ¿Cuántas veces en algún momento de nuestra vida de fe quisimos retroceder? Quisimos decir, ya, ¿para qué voy a seguir? Sí. Pero hay algo dentro nuestro, hermano, que nos lleva más, Amén. Claro, cuando el Evangelio no es una carga para nosotros, no tenemos problema. Cuando no hay compromiso, hacemos cuando queremos lo que podemos. Pero cuando verdaderamente tenemos un compromiso con el Evangelio, hermano, nos encontramos que es una carga pesada de llevar a veces. Y a veces el mundo, nuestra carne, Satanás mismo, se complota, hermano, y nos asfixia. Nuestra fe a veces parece decaer a un punto, hermano, en el que no podemos más. Pero hay algo dentro nuestro, hermano, que no nos deja retroceder. Hay algo más fuerte que nosotros, que nos alienta, nos lleva más allá. Y hoy estamos aquí. Todos nosotros somos productos de la gracia inmerecida del Señor. Ahora, si usted me pregunta a mí, en el mundo yo no hubiera elegido a Dios. Jamás hubiera elegido. Yo tenía el Dios de mi imaginación.
Yo creía que Dios avalaba mi forma de ser, como yo era bueno, no había matado a nadie, no robo, vivo de lo mío, y en mi corazón robaba, mataba, estafaba, hacía cuántas cosas, hermano. Hoy entiendo que si lo hago en el corazón es lo mismo que si lo haga delante de Dios, es lo mismo, amén. Pero en aquel tiempo yo pensaba que no necesitaba a Dios. Pero cuando todo se vio frustrado, hermano, mis planes se vieron desaparecidos, encontré que Dios tuvo misericordia a mí y encontré que Dios era real. Y Él me encontró a mí. Dice, ¿no es cierto? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fíjese que en todos estos imperativos e indicativos no está, hermano, nuestra naturaleza implicada, sino que es voluntad de Dios que nosotros vengamos a sus caminos, que llevemos fruto y permanezcamos. ¿Está entendiendo? Bueno, esto, hermano, a grandes rasgos, ¿no? Y vamos a tratar de ahondar en otros pasajes bíblicos, son pasajes que dan hincapié a la doctrina de la predestinación. ¿Cuántos saben lo que significa la predestinación? ¿Sabe? Más o menos, ahí el hermano, allá. ¿Cuántos no saben? No saben. Bien, no sabe. ¿Quién no sabe? ¿Todos saben o no saben? ¿O no insaben? No, porque no levantan ni para un lado ni para el otro. Bueno, vamos a tratar de ver lo que significa, amén, aclararlo un poco, y usted tendrá que tomar una postura. Ahora, quiero aclarar algo, hermano. Hay hermanos genuinos, verdaderos en Cristo, que quizás tienen otra postura en cuanto a la predestinación o el libre albedrío. ¿Libre albedrío sintió nombrar eso alguna vez? Bueno, el libre albedrío dice que el ser humano, en su totalidad, tiene la capacidad de aceptar o rechazar a Dios. Y que cada uno somos plenamente responsables de poder venir a esta salvación o de rechazarla. Y en algún punto somos responsables de rechazarla, sí, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él son locura y está muerto espiritualmente. Pero en otro sentido, hermano, aquellos que llegamos a esta gracia es por don y misericordia de Dios, no por nuestra propia capacidad. Porque si no tendríamos de qué jactarnos, tendríamos de qué ensoberbecernos, de qué creernos mejor que los demás. Pero no tenemos nada, hermano, que Dios no nos haya dado. Amén. Ahora, esto parece muy colgado, muy al aire, pero vamos a entrar en algunos versículos bíblicos que respaldan esto. Amén. En esta conversación de camino, desde el aposento alto hasta Getsemaní, donde Jesús sería entregado. Así que estas serían las últimas palabras de Jesús a sus discípulos hasta que resucitara de los muertos. Y como analizamos anteriormente, serían de mucha importancia, no serían palabras sueltas al azar. Para la integridad espiritual de los discípulos esto sería fundamental, pues ellos iban a pasar una dura prueba de su fe. Pues su maestro iba a ser quitado, y aunque había cosas que aún no entendían, estas que Jesús le hablaban eran necesarias. ¿Para qué? Dice en el versículo 11, estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes puedan permanecer en la fe. ¿Está entendiendo? Estas palabras que el Señor va a hablar hasta que llegan al huerto de Getsemaní, donde Él va a ser entregado, era importante para que ellos puedan permanecer en la fe. Ahora el Señor, entre tantas cosas, dice, y es lo que vamos a analizar esta noche, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y algunos dicen esto, ¿no es cierto? Bueno, el Señor los eligió a ellos porque eran los apóstoles, lo eligió de entre el montón. No, pero está hablando de algo mucho más profundo que solamente el llamado ministerial. Está hablando del llamado a la salvación, a creer. De hecho, había entre ellos, ahora ya no, había salido camino a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes a entregarlos Judas. Judas había salido del grupo, ya no estaba en el grupo en este momento Judas, sino Jesús y los 11. Amén. Entonces Él le aclara, yo los elegí a ustedes no me eligieron a mí. Y esto es una realidad en cada uno de nosotros. Y vamos a seguir analizando esto. Gloria a Dios. Juan 15, 16. Esta expresión no es exclusiva de este momento de la historia de la redención. Vamos a ver lo que dice Juan 6,
60, unos versículos, capítulos antes. Juan 6, 60. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Hay un problema acá, ¿no es cierto? El Señor empieza a hacer una enseñanza y nosotros entendemos hoy que estaba hablando de la Santa Cena, amén, que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, pero para los judíos esto era una aberración. Estaba hablando de canibalismo y la sangre, que no se podía comer sangre ni de animales, amén. Ahora este hombre, este Jesús, este hijo del carpintero, ¿no es cierto?, viene y le dice, tienen que tomar mi sangre, si no, no tienen parte conmigo en el reino de los cielos. Y explotaron eso, ¿no es cierto? No podían entender. Y mire lo que dice en el 60, 6:60. Dice, gloria a Dios. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahora Jesús, ¿cómo sabía quiénes creían y quién no? Porque Él sabe todas las cosas. Ahora fíjese algo. Estas personas que estaban ahí habían seguido a Jesús, eran sus discípulos. Discípulo es diferente del gentío. Los discípulos habían dejado todo para seguir a su maestro. Quizás algunos de estos estaban desde el primer día que Jesús fue bautizado en las aguas con el bautista, Juan el Bautista. Quizás otros se habían anexado en el camino, no lo sé. Quizás algunos estaban ya hace un año, otros unos meses, otros unos días, no lo sé. Pero Jesús conocía aún los que estaban con Él y no creían. El estar, hermano, en un círculo religioso no nos hace creyentes. Para ser creyentes tenemos que llevar fruto. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no son frutos que nos parecen a nosotros, son los frutos que marcan la palabra de Dios. Pero aún en esta realidad, es la gracia de Dios que opera en nuestra vida. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra elocuencia, nuestra inteligencia, nuestra capacidad oratoria, no. Es Dios. Ahora, el Señor ya sabía quiénes creían y no. Vamos a seguir leyendo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, Judas el Iscariote. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese, ¿qué? Dado del Padre. La palabra dado acá puede también traducirse como autorizado por mi Padre. Dios, hermano, Dios Padre en su misericordia, nos da fe salvadora para que creamos en su Hijo. Su Hijo nos revela al Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y para esta tarea Dios usa al Espíritu Santo que mora la vida del creyente y nos revela la persona de Cristo y la persona del Padre. Amén. Y todo esto comienza con arrepentimiento, con un sincero dolor en el corazón de haberle fallado a nuestro Dios y un sincero compromiso de vivir a la altura de este llamado. Y todo esto procede de Dios. Amén. Ahora, ¿no tenemos de qué jactarnos? Absolutamente. No tenemos de qué jactarnos. Lo único que podemos hacer es vivir en agradecimiento y en obediencia a su mandamiento, no para ser salvos, sino porque Él nos salvó. ¿Está entendiendo? Y, hermano, la corriente teológica que apoya el libre albedrío y que habla y que dice que nosotros podemos perder nuestra salvación, viven siempre, hermano, con temor. Que si no pongo mi 10% todos los meses, que si no oro 2 horas por día, que si no evangelizo tal día, tal hora, que si no vengo a todos los cultos, y todo eso lo podemos hacer, hermano, si queremos en el nombre del Señor, y qué bueno que lo hagamos, pero eso no compra mi salvación. Mi salvación radica en la fe salvadora que Dios derramó en los creyentes. Y esa fe salvadora que Dios derrama en nosotros nos lleva a hacer todo lo que consecuentemente nos lleva a dar fruto. Pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y esa es la diferencia entre las dos posturas. El libre albedrío sostiene y en algún punto, hermano, crea una soberbia en el creyente de creerse mejor que el otro. Porque estos incrédulos, estos filisteos, ¿por qué no creen? Y no creen porque Dios no le concedió. Pero si Dios no nos hubiera concedido, nosotros tampoco hubiéramos creído. Si Él no nos hubiera llamado a sus caminos, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso tiene que producir humildad en nosotros, de siempre vivir, hermano, agradecido con nuestro Dios.
Amén. Ahora, notemos lo siguiente, vamos a seguir leyendo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no lo siguieron más. Bueno, Jesús, mirá, estaba todo lindo, mientras vos ibas a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero ahora esta palabra no la podemos soportar. ¿Se dio cuenta que hay muchas personas que pasan por la iglesia, hermano, y que de repente ya no los vemos más? No los vemos más. Hoy ponía yo en el grupo y hablaba, hermano, hay hermanos que están en el grupo de la iglesia que no congregan hace más de 2 años. Y a veces por ahí, sin darnos cuenta, nosotros le creamos una falsa expectativa de que siguen siendo iglesia porque están en un grupo de WhatsApp. A veces la incredulidad, hermano, se justifica de miles de maneras. No somos hermanos de WhatsApp, somos hermanos en la sangre de Cristo. Ahora, por causa de la comunicación que tenemos que tener unos con otros, por actividades que hay en la iglesia, hemos creado un grupo de WhatsApp. Pero un grupo de WhatsApp no salva a nadie. Amén. Y esto tenemos que entenderlo, hermano. Lo único que nos hace libres de nuestros pecados es la gracia salvadora de nuestro Señor. Y Él nos la da por su amor y misericordia. No fuimos más inteligentes que los que no creyeron. No somos más inteligentes que los que no creen. Somos objeto de la misericordia de Dios. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los 12. Aquí estaba Judas en el medio. Bueno, sabemos que el Señor ya sabía quién era. Y esto nos da algo a entender. Puede ser que haya personas que estén al final, hasta el final de sus vidas, hermano, sentados en una iglesia, escuchando, expuestos a la palabra de Dios, y por ahí no son salvos. Ay, pastor, ¿y cómo se auto? Yo no lo sé, hermano. Yo estoy seguro que en el grupo, hermano, de estos de los discípulos, nadie sabía quién era Judas, hasta que se manifestó quién era. Porque se acuerda cuando el Señor, la noche que estuvieron cenando, dijo, uno de vosotros esta noche me entregará. Y todos, ¿quién es? ¿Quién es? Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. Nadie sabía, porque el que conoce los corazones es el Señor. Sin embargo, Pablo dice que nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos si estamos o no en la fe. Dios no quiere religiosos, hermano, no quiere personas que cumplan un tiempo de 2-3 horas, 2-3 veces por semana, o a veces 2-3 veces por mes, a veces 2-3 veces por año, habrá que decirlo. Él quiere personas que le entreguen su corazón, y para eso Él les da, le concede, le da esa gracia de tener esa fe salvadora para poder obrar de esta manera. ¿Está entendiendo? Ahora mire lo que dice. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso ir de vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, fíjese, hermano, ¿cuál es la premisa que nos mantiene en el camino del Señor, a pesar de que muchas veces no entendemos todas las cosas? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo único que hace diferencia entre una fe salvadora y una fe mentirosa o una fe condenatoria es si creemos verdaderamente que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. El mensaje del Evangelio no es venir que Dios te va a prosperar, no es venir Dios va a levantarte de la miseria o Dios te va a sanar. Dios puede hacer todas esas cosas y de hecho lo hace cada día. El mensaje del Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y vendrá y juzgará al mundo con justicia. Y nosotros esperamos su venida. ¿Cómo lo esperamos? Cumpliendo su voluntad o por lo menos esforzándonos para hacerlo, aunque a veces fallamos. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. No todos creen este mensaje. Hay personas que dicen ser iglesia de Jesucristo y no creen este mensaje. Creen que Cristo está en la cruz para que ellos sean millonarios, creen que Cristo murió en la cruz para que ellos puedan tener un negocio próspero, para que no se enfermen, o cuantas otras cosas que no tienen ningún sentido si no está Cristo primero en nuestras vidas. Amén. Ahora, acá es claro, ¿no es cierto? El Señor los eligió a ellos. Y aquellos que no eran salvos se apartan del Señor. Al tiempo, hermano, aquellos que no son verdaderamente elegidos por el Señor, que no son tocados por la gracia salvadora de nuestro Señor, se apartan. Pueden permanecer en un ámbito religioso, pero no permanecen en el cuerpo de Cristo.
Hablamos de esto, creo que este año o el año pasado, de la Iglesia Universal del Señor, y no estoy hablando de pare de sufrir, no, para nada. Estoy hablando de la iglesia que está en todo el mundo, que es la iglesia invisible, lo que se dice en teología. Dios conoce los que son suyos y aparte esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces, todos nosotros estamos reunidos acá y por fe, hermano, todos nosotros somos hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo y que amamos al Señor y que estamos esperando su venida. Pero el que conoce los corazones sabe verdaderamente quiénes somos cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Nosotros tenemos que dar fruto de justicia. Amén. Ahora, en esta realidad, hermano, nosotros tenemos seguridad de que todo lo que hacemos tiene un propósito. No vivimos porque vivimos nomás. No hacemos lo que hacemos porque hacemos. Tenemos que tener convicción de lo que hacemos. Qué difícil debe ser para una persona vivir creyendo, hermano, que va a perder su salvación. Los que apoyan la corriente arminiana, después vamos a ver más y familiarizarnos con esa palabra, ellos creen que la pérdida de la salvación está a la vuelta de la esquina y que de alguna manera el diablo te va a robar las cosas, te robó, hermano, todo lo que le robó el diablo, Dios se lo va a devolver. ¿Qué nos puede robar el diablo, hermano? El diablo no nos puede robar nada. Estamos en la mano de nuestro Señor. ¿Sabía eso usted? De hecho, los que están en el mundo, lo que tienen o dejan de tener, también, hermano, es por la gracia y misericordia de Dios. Porque si fuera por el diablo, él hubiera destruido la creación hace años. Amén. Pero Dios en su misericordia restringe la maldad, nos guarda, nos sostiene, para que de alguna manera, como decía Pablo, aunque sea palpando, podamos encontrar al Señor. Imagínense si Dios hubiera sido de alguna manera justo con nosotros en nuestros pecados, nos hubiera exterminado, nos hubiera destruido. Pero Él esperó el tiempo de que nosotros podamos encontrarnos con esta gracia salvadora. Y a todos nosotros se nos presentó la gracia salvadora. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa gracia? ¿Es para nosotros algo común, barato? Es, bueno, tengo un par de zapatillas, tengo una tele, tengo un oficio y voy a la iglesia. No, cuidado con eso. Amén. Tenemos que tener cuidado. Lo más importante que jamás tendremos, hermano, o que nunca tendremos, es nuestra propia salvación. Todo lo demás es secundario y un día perecerá. Vamos a Lucas 12, versículo 32. ¿Lo encontró? Dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué? Daros el reino. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido, o la voluntad de Dios es que ustedes tengan el reino de Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso? Si a mí me dijeron que yo me tengo que ganar el reino de los cielos, ¿qué podría pagar usted, hermano, por la sangre de Cristo? ¿Qué podría dar en rescate del Hijo de Dios? Ahora, lo único que podemos entregarle es nuestro corazón y nuestra vida. Y de hecho, aquellos que verdaderamente han recibido esta gracia lo van a hacer. Los que no lo han hecho no lo van a hacer. Pastor, ¿cómo puedo hacer para hacerlo? Y bueno, eso es un don de Dios, hermano. Nosotros tenemos que orar. Yo oro siempre a Dios, hermano. Señor, ten misericordia de mi miseria, Señor. Ayúdame. Gracias, Señor, por haberme llamado. Siempre con acción de gracia, decía Pablo, ¿no? En todo tiempo. Regocijados, otra vez os digo, regocijados. Nos regocijamos, hermano, de saber que somos hijos de Dios. A veces no, estamos ahí, Señor, ¿por qué el marido que me diste, el hijo que me diste, Señor, el trabajo que me diste, la mujer que me diste? Estamos como Adán, ¿no? La mujer que me diste. Pero sin embargo, hermano, tenemos que vivir vidas de agradecimiento. Podríamos haber partido hace mucho tiempo a la eternidad sin Cristo, pero somos objetos de su gracia. Vivamos en consecuencia, pero siempre con la seguridad, hermano, de que Él nos eligió para que podamos llevar fruto y nuestro fruto permanezca. Gloria a Dios. Vamos a Lucas 10, hay un poquito antes. 10:21. ¿Lo encontró? En aquella misma hora Jesús se regocijó. Esta palabra regocijó quiere decir que agarró un gozo, una alegría inexplicable. ¿Vio cuando usted se pone alegre de repente así? Como que llega la suegra a pasear. ¿Vio? Una alegría le agarra, ¿no?
Gloria a Dios. Bueno, Jesús se regocijó. Dice, en espíritu, o sea, desde dentro de su corazón estuvo regocijado. Dice, y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué no dijo Padre nomás? ¿Por qué dijo Señor del cielo y de la tierra? Porque dijo, lo que quiso decir ahí, Señor, vos que tenés la autoridad entre todas las cosas y que no hay nadie mayor que la autoridad que tienes tú. Mire lo que dice. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Acá los niños no significa pequeños de edad, acá los niños significa simples, personas comunes, personas pequeñas, hablando socialmente, personas que, no sé, un cartonero, una persona que no sabe por ahí, no tiene capacidad de discernir entre cosas grande de este mundo, no es un doctor, no es nada de eso, aunque puede haber personas, Pablo decía, mirá vuestra vocación, hermanos, que no hay muchos nobles entre vosotros, o sea, había algunos, pero no muchos. Entonces, Dios se la reveló, dice a los niños, mire lo que dice, y la has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Mire dónde nace el principio de nuestra salvación, en la voluntad de Dios, y después se nos revela a nosotros. No nace en nuestra voluntad. No somos nosotros, hermanos, los arquitectos de nuestra propia salvación. Porque un día yo creí, la verdad que qué inteligente que soy. Porque Dios me estaba buscando, y yo disparaba a Dios, pero un día dije, no, sí, Señor, acá estoy. Mentira. Dios me alcanzó, yo no quería de Dios, no conocía a Dios, no tenía la capacidad de entender quién era Dios. Pero Él, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice la palabra en Efesios 2. Amén. Ahora, esto es reconfortante para nosotros, pero a su vez, hermanos, nos tiene que llevar a analizar nuestra vida. Si verdaderamente amamos, hermano, al Señor. Si verdaderamente nosotros estamos en los caminos del Señor. Porque, hermano, religiones hay miles en el mundo y sigue habiendo y siguen saliendo. Algunas mueren, otras crecen más, otras de alguna manera van mutando, ¿no es cierto? Van cambiando ciertos preceptos. Pero una religión no salva a nadie. Lo que verdaderamente nos salva si fuimos llamados por nuestro Señor, si Él derramó fe salvadora en nuestros corazones. Gloria al nombre de Jesús. Juan 8, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. (8:42). Acá hay una controversia, hay una discusión, hay un problema, y estos que estaban acá hablando con Jesús, eran personas, para contextualizar, vamos a ver el 8:31. Perdón, el 8:30. Hablando él estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron en él. Acá esta palabra creer quiere decir que reconocieron que lo que él decía era cierto. No es fe salvadora, es reconocimiento de que Jesús era alguien que hablaba de parte de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque mire lo que dice en el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya no estaba hablando a todos en general, sino a los que habían creído en él. Y empieza a hablar de si son verdaderamente sus discípulos. Le empieza a hablar que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Y empieza un debate teológico. Nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, si eran hijos de Abraham, ustedes tienen que hacer caso a lo que yo digo, pero me quieren matar a mí, hombre. ¿Quién te quiere matar a vos? Creían en él, pero los querían matar. ¿Cuántos creen en Jesús? Hay que ver, hermano, nosotros creemos en Jesús a medida que lo vamos conociendo. Porque el Jesús que nosotros creemos es el concepto de Jesús que tenemos hoy. Y no digo que esté bien ni mal, pero no va a alcanzar una eternidad para terminar de conocer a Jesús. Así que nosotros tenemos que ir conociendo a Jesús, renovando nuestra mente. ¿Por qué estas personas creían en Jesús? Hasta que Jesús les dijo esto. Conoceréis la verdad y la verdad será. Nosotros no somos esclavos de nadie. Y mire que la conversación cambia de tono ya en el capítulo 42, versículo 42, perdón, y son estas mismas personas que habían creído en él. Y le dice el Señor,
Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Acá una realidad que podemos ver. ¿Podemos creer en Jesús sin amarle? Sí. Pastor, ¿qué me está diciendo? Bueno, esta palabra creer no es fe salvadora, sino creer que Jesús es alguien importante, aún creer que es el Hijo de Dios. Dice el libro de Santiago que los demonios creen. Ellos saben perfectamente quién es Cristo, pero no obedecen, o por lo menos no a un modo de salvación. Ellos obedecen al temor de Dios, no en amor a Dios. ¿Está entendiendo? Porque son rebeldes, aunque ya están condenados, ¿no es cierto? Entonces acá podemos ver que estas personas, como vimos en el 31, después usted lo ve, va a ver que son las mismas personas, creían en Jesús, Jesús hasta le dedicó esta enseñanza, pero ellos no amaban a Dios y aún querían matarlo. Seguimos leyendo. Dice, Jesús respondió y dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Creían en Jesús, pero no querían escuchar su palabra y no entendían la palabra de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Y esta palabra que era acá sí encierra salvación. Ellos creían en Jesús a un modo, hermano, de un milagrero, a modo de alguien que hablaba cosas importantes y revelaba de la palabra, y aún un sanador, pero no creían en Jesús como su Salvador. ¿Usted cree en Jesús como su Salvador? Qué bueno, hermano. Eso es lo que hace la diferencia entre una religión vacía y hueca y la fe salvadora. Amén. Ahora mire, otra realidad que Jesús marca acá. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y acá la palabra oír no significa solamente que entra por el oído, que entra en mi entendimiento, sino que abarca también mi vida, mi realidad. La palabra de Dios tiene que afectar nuestra realidad. ¿Sabe que hay personas que tienen a un Jesús, hermano, para cuando tienen tiempo nomás? Jesús para ellos es, si puedo, si quiero. A veces no se puede, hay cosas más importantes. No hay nada más importante que Jesús en su vida. Y si hay algo más importante que Jesús en su vida, Jesús no le derramó fe salvadora a usted, hermano. Esa es una realidad. Ahora, ¿duele? Ay, a algunos les duele. A mí me duele a veces, hermano, cuando encuentro que hay en mis afectos, en mis planes, en mis proyectos, cosas más importantes que el Señor. Me duele. Y voy en oración al Señor y le digo, Señor, perdóname. Perdóname porque verdaderamente no te estoy tomando en cuenta mis planes, mis proyectos. Ahora el Señor es bueno, es misericordioso y su misericordia se renueva cada mañana. ¿Por qué se renovará cada mañana? Porque si no fuera así, todos nosotros ya estaríamos perdidos, hermano. Él nos sostiene con cuerdas de amor. Él nos trae, hermano, a sus caminos por amor a su nombre. Él todo lo que hace lo hace por amor a su Hijo, no por amor a nosotros. Y tenemos que entender algo. El amor que Dios tiene por nosotros es el amor que tiene por su Hijo. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo Jesús somos salvos. Si no estamos en Cristo Jesús no somos salvos. Porque nosotros mismos somos malos. Esencialmente. No, pastor, Dios me ama más que todas las cosas. No, Dios ama a su Hijo. Todo lo que lo hace para su propia gloria y por causa de Él mismo y por amor a su nombre. Por eso mismo no te has sido consumido, hijo de Jacob, le dijo, ¿no? Porque extendí misericordia. Todo por amor a su nombre es. Y esto para nosotros, hermano, no nos deja más que depender de su gracia. Pero también para nosotros es seguro. También, hermano, es seguro. Ahora, vamos a analizar un poquito más. Juan 10. Gloria a Dios. 10:22. ¿Lo encontró? Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, esta es la fiesta de Jecuná, la fiesta de las luces, amén. Era invierno.
Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Por qué estaban turbados los judíos? Ellos tenían la Torá, tenían ahí, hermano, el templo, y estaban ahí con todos sus ritos sacramentales, y estaban turbados en su alma. ¿Por qué? Porque había alguien ahí que era Jesús, y ellos tenían en su corazón: ay, me parece que es, que no es, y no había una duda. Miren lo que dice, ¿no? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, que era importantísimo, hoy Cristo es una palabra común para muchos, pero Cristo significa Salvador, enviado de Dios, ungido. Amén, el Salvador del mundo. Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Avisanos, decinos: yo soy el Cristo, Jesús, para que nosotros nos demos cuenta y creamos. Mentira. Miren lo que dice Jesús. Jesús respondió: os lo he dicho y no creéis. Ya le dijo Jesús, pero ellos no creían. ¿Por qué no creían? Acá se lo explica Jesús. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Estaba preparando la palabra y ya agarré mi Biblia que tengo de los testigos de Jehová y ya subrayé eso. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué puede ser más claro que eso? Que nuestro Señor es Dios. Amén. Sin embargo, hay una realidad. Aquellos que no son ovejas del Señor no van a creer, van a estar turbados su alma, creyendo que algo hay en Jesús. Hay algo, sí, el pastor dice, pero no creo que sea tan así, no creo que sea tan la iglesia y esto y el otro. Bueno, cuidado, cuidado, porque fuera de la iglesia no hay salvación, hermano. Y aunque nosotros somos personas comunes y corrientes, el Señor ha extendido su misericordia sobre nosotros. Y nosotros cuando nos reunimos somos el cuerpo de Cristo. Somos aquel cuerpo por el cual Él vendrá un día a buscarlo en gloria. Amén. Pero hasta ese día somos aquellos que le servimos en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esto todo procede de Dios. No es una capacidad nuestra. Entonces, pastor, ¿para qué nos vamos a preocupar? Bueno, hermano, hay un hilo muy delgado en ese pensamiento. Pablo decía: perseveraré en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera. Estamos viendo los viernes los ninguna manera de Pablo. Esto para una mente, hermano, no regenerada es algo incomprensible. ¿Cómo puede ser que Dios obre? Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Y eso piensa una persona que no tiene la capacidad de ver a Dios atrás de toda obra en nuestra vida. Pero nosotros entendemos, hermano, que la misericordia de Dios nos sostiene, nos trae y nos lleva de la mano hasta el día que sea completada en la presencia de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que los judíos, aunque Jesús les decía cara a cara: yo soy el Mesías, ellos no creían. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Ahora, andaban alrededor de Jesús, sí, querían, estaban turbados su alma. ¿Sabe que nosotros tenemos que tener alegría en el camino del Señor? Fuimos llamados a estar gozosos, hermano, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. ¿Por qué se frustra nuestra alma a veces, hermano, en el camino del Señor? Porque no tenemos confianza plena en nuestro Señor. Y no quiero decir con esto que no seamos verdaderamente creyentes, pero a veces hay un tiempo en el cual nosotros luchamos contra la palabra de Dios, hermano. Y queremos de alguna manera que Dios tuerza su teología para que concuerde con nuestro pensamiento. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Él no va a negociar su palabra con nadie. O la tomamos y causa gozo en nosotros, o la quebrantamos y va a traer pesar. Y en algún punto podemos llegar a estar como estas personas, turbados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a seguir analizando un poquito. Ya vimos varios puntos en la Escritura que aclaran que el que llama la obra de salvación es producto del amor de Dios hacia nosotros y no de una decisión propia hacia Dios. Aunque hay otros versículos que afirman la postura arminiana del libre albedrío, que lo vamos a ver más adelante, amén. Pero contextualizada con todo el texto de alrededor, no dice lo que los arminianos dicen que dice. Espero no ser muy complicado con estas cosas. Un punto de debate o controversia en la iglesia es la predestinación o el libre albedrío, como venimos diciendo. Estas tesis o puntos teológicos no tienen este nombre.
tienen este nombre, calvinismo o arminianismo. ¿Por qué? Porque Calvino es el que defendía la predestinación. Calvino era un reformador, uno de los que impulsaron la reforma. Y Arminio, que vivió años antes, ¿no es cierto? Habrá que decirlo, no eran contemporáneos, él defendía el libre albedrío y él decía que la naturaleza humana, aunque está corrompida por el pecado, tiene la capacidad de rechazar la gracia soberana. Y hay una doctrina, que no la vamos a ver, se llama la gracia irresistible. No podemos resistir la gracia salvadora. Cuando Dios predispone que alguien va a ser salvo, va a ser salvo. Y esto parece autoritario, pero en una persona sería autoritario, pero en Dios no. Él es Dios. Y Él ha elegido, hermano, aquellos que van a ser objeto de su misericordia. ¿Cómo es esto? Bueno, algunos dirán, Dios es injusto, entonces. No. Con algunos, Dios derrama su misericordia y los elige para salvación. Derrama la fe salvadora. Y con otros, Dios es justo, los envía al infierno. Porque la justicia de Dios, hermano, no permitiría que ninguno de nosotros seamos salvos. Porque todos hemos pecado. A una nos hicimos inútiles. Sepulcro abierto en nuestra garganta. Bueno, Romanos 3 y toda la Biblia también habrá que decirlo. Amén. Así que con unos, Él derrama su gracia, que es una forma de no justicia sin ser injusticia. Y con algunos es justo y los envía al infierno. Pero en ninguna manera Dios es injusto con nadie. Dios es justo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que esta postura, ¿no? No es que la inventaron ellos, sino que eran los que más la defendieron. Por eso llegó a tener el nombre, la predestinación de calvinismo, y el libre albedrío o la decisión del hombre en la salvación, el arminianismo. El arminianismo o libre albedrío defiende la postura, aunque hay varias ramas teológicas de este tema, que todo ser humano en todo tiempo tiene la facultad o capacidad de creer o rechazar a Dios. Consecuentemente, el evangelio que Cristo, al morir en la cruz, proveyó gracia salvadora para todos, pero solo se aplica en aquellos que de su naturaleza aplican fe a este sacrificio. Si nosotros creemos esto, en un sentido el sacrificio de Cristo será efectivo o no en base a nuestra soberanía de aceptar o rechazar la gracia. O sea, teóricamente Cristo puede haber muerto por todos o por ninguno. Y esto es una controversia, ¿no es cierto? Imagínense que Cristo, Padre, va a mandar a su Hijo a morir en la cruz. Cristo anda, fíjate, morir en la cruz, a ver si alguno por ahí cree. Esperemos que sean muchos. Sirve para todos, pero se va a hacer posible si alguno cree verdaderamente. Y si nadie cree, bueno, nadie va a ser salvo. Sin embargo, la Biblia claramente habla de los que fueron escogidos para salvación, de que Dios predestinó para esta salvación, de aquellos que fueron ordenados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación, y que Cristo inmoló a su Hijo desde antes de la fundación del mundo por los escogidos. Amén. Entonces, hay una controversia acá en esta postura, ¿no es cierto? Pero claro, somos más, de alguna manera, más orgullosos pensando que nosotros hemos aceptado a Cristo. ¡Ay, yo! Estoy viendo, ¿no es cierto?, unas posturas de estas teologías, y yo creo que en algún punto, hermano, el arminianismo despierta soberbia en aquellas personas que asientan mucho esta postura, y desprecio para aquellas personas que no conocen al Señor. Aquellas personas que no conocen al Señor, hermano, no tienen que ser objeto de nuestra ira, sino de nuestra misericordia. Como nosotros estuvimos en otro tiempo perdidos en nuestros delitos y pecados, ellos no tienen capacidad de distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, espiritualmente hablando. Jesús, cuando estaba en la cruz, a punto de morir, hermano, alzó sus ojos al cielo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy en día hay muchas personas enojadas, hermanos, con sus seres queridos aún porque no aceptan a Cristo. Oremos al Señor, porque Él es el que da la salvación, Él concede la salvación. Yo no me puedo asombrar, hermanos, de que un perro rabioso muerda. No me puedo asombrar de que un incrédulo viva en su pecado, porque no conoce a Dios. No es una capacidad propia que tenemos, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros tenemos que orar para que tenga misericordia de aquellos que no conocen. Ahora, no es garantía de que Dios la va a tener. Pero para nosotros es un descanso saber que Él hace como Él quiera. Yo no puedo obligar a Dios a que salve a mi hijo,
Yo no puedo obligar a Dios que salve a mi nieto, mi esposa, pero puedo orar para que Dios tenga misericordia y descansar en Dios, que Él es soberano y Él va a hacer como mejor le plazca. Y lo que Él decida va a estar bien. ¿Amén? No, pastor, tiene que salvarlo porque yo... No, hermano. Él va a hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Ahora Él quiso salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Y para nosotros eso es una bendición, hermano. Ahora, volvamos a esta analogía muy superficial del arminianismo. ¿Amén? Así que en algún punto, teóricamente, Cristo murió por todos o por ninguno, dependiendo de la decisión del hombre. O sea, teóricamente, Cristo pudo haber muerto por nadie. Esta postura también sostiene que una vez manifestada esta salvación en la vida del creyente, puede perderse. Y esto es algo muy peligroso. Puede perderse. El arminianismo dice que la salvación se elige, el hombre voluntariamente elige, o sea, Cristo deposita su gracia delante del hombre y el hombre aplica su fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, Pablo, que fue derramada, concedida a los santos. No es una fe que hay en nosotros, sino que nació en Dios. ¿Está entendiendo? Y si nosotros apoyamos, hermano, esta postura, tenemos que creer que podemos perder la salvación también. Entonces, por eso dije que hay muchas personas que creen que si no traen su tanto por ciento todos los meses, que si no cumplen rigurosamente con ciertas reglas que muchas veces ni la palabra de Dios la da, sino el que está acá adelante, de alguna manera la ira de Dios descansará sobre su cabeza y que jamás podrá encontrar el cielo. Vio que hay una terminología muy futbolera que se puso de moda en estos días. ¿Por qué será, no? Cuando voy a patear me corren el arco. ¿Vio? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que usted está, no sé, yo las veces que jugué me acuerdo siempre que le hice caño a Hugo una vez, pero bueno, ese es otro tema, amén. Ahora imagínense que usted va a patear un penal y de repente se concentra y cuando antes que patee le corren el arco para allá. ¿Y qué va a pasar? Le erró. Ahora, si patea torcido, capaz que hace gol. Pero si usted apunta bien, le erró, ¿o no? Bueno, la corriente arminiana siempre pasa esto. Siempre falta 5 para el peso. Nunca tenemos seguridad de nuestra salvación. Siempre hay algo, siempre oré menos, siempre hay algo que no sabía de la Biblia, o algo que no hice, no agradé al pastor, a mi líder, o algo siempre faltó. Esa es la postura arminiana. La postura arminiana cree que verdaderamente nosotros podemos perder la salvación. Ahora imagínese por un momento. Imagínese que usted está cayéndose en un precipicio, ¿no es cierto? Está a punto, está con las manos así y se le empieza a soltar los dedos, ¿no? Y queda con un dedito, no me agarró y ya se cae. Entonces viene Cristo y lo levanta. Gracias, Señor, dice, ¿no? Qué bueno, Señor. Bueno, y después Cristo lo deposita en una cuerda floja y lo deja. Te salvé, ¿eh? Cuídate ahora, fíjate. No. Y está usted así. ¿Qué le parece? ¿Será algo razonable? Si nos salvó, nos salvó. Y si no nos salvó, no nos salvó nunca. Pero de ninguna manera, hermano, nosotros podemos dudar de la salvación de nuestro Señor. Si Él nos salvó eternamente. Y si no, nunca llegó a nuestras vidas. La postura arminiana tiene, contrariamente a esto, una postura de que nosotros tenemos que seguir toda nuestra vida ganándonos de alguna manera nuestra salvación. Y esto es una controversia. La salvación la ganó Cristo en la cruz. Vuelvo a las palabras de Pablo. Entonces, ¿pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. No. Amén. Gloria a Dios. Así que esta postura acepta que el creyente que aceptó a Cristo puede en algún momento apostatarse y caer del llamado y ser condenado. Esto se concreta o no con la vida de las personas por méritos o fracasos propios. El calvinismo, predestinación, enseña, todo esto es a grandes rasgos, hermano. La predestinación enseña que Dios en su soberanía ya predestinó a aquellos a quien redimiría de sus pecados, no por alguna particularidad de los hombres, sino por su puro afecto y voluntad. Esta gracia salvadora es efectiva en aquellas cuya naturaleza caída y muerta es vivificada por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y Él mismo concede arrepentimiento y fe salvadora, regeneración y salvación. Y es el canal tanto del hecho en sí mismo como su sustentador.
Y aquel que comenzó la obra en vosotros es poderoso para terminarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esto es Filipenses 1:6. Y aunque su trato, presta atención, aunque su trato particular para cada uno de los objetos de su gracia es consecuentemente cómo se conduce. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿somos hijos de Dios? Amén. La Biblia habla que hay hijos obedientes y que hay hijos desobedientes. Y consecuentemente la desobediencia trae castigo, trae disciplina. Entonces, nosotros la realidad de ser hijos depende de Dios. Pero ahora, ¿cómo vivimos en esa familia del reino de los cielos? Ya desata en Dios un trato particular en cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo? Pero de ninguna manera pone en tela de juicio nuestra salvación. Porque Él no nos salvó por mérito propio. Él nos salvó por su puro amor, por su misericordia. Pastor, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos somos salvos? Sí, pero si Juancito vive en rebeldía abiertamente, vive mintiendo, vive haciendo lo que quiere con su vida, Dios tendrá un trato con él diferente que Pedrito, que es obediente a la palabra de Dios, que ama a sus hermanos, que hace todo lo que la palabra de Dios marca. ¿Está entendiendo? Pero de ninguna manera, ni en Juancito ni en Pedrito, Dios va a negociar su salvación, porque Él la obtuvo por su propia sangre. Él es el autor y consumador de esta salvación. ¿Cómo trata con cada uno de sus hijos en particular? Eso depende de usted. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso depende de su conducta delante de Él, no delante del pastor. Porque usted, a mí, hermano, yo sinceramente lo amo en el Señor, a cada uno. Yo creo que usted me ama en el Señor también. Me asustó. Gloria a Dios. Pero acá el que paga a cada uno según su obra es el Señor. Y este que paga según su obra no es para salvación o condenación, porque ya hemos pasado de muerte a vida. Pero ahora, ¿cómo Él, hermano, da esa misericordia o esa disciplina? Depende de nuestra conducta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es importante. Amén. Gloria a Dios. Así que el trato particular en cada uno de sus elegidos, que fueron elegidos para salvación, se basa en su conducta, si es obediente o desobediente. El propósito de amarnos y salvarnos es inalterable para los llamados. Aún en la disciplina de Dios hacia sus hijos se mantiene el amor de Dios. Porque ¿cuál es el padre que no disciplina a su hijo? Lo enseña la palabra de Dios, ¿o no? Así que Dios, hermano, más allá de todo lo que podemos hacer, para bien o para mal de su trato para con nosotros, lo importante es que Él nos haya llamado para esta salvación. Ahora, por supuesto, yo le digo algo, siempre digo esto yo quiero la misericordia, pero también juntamente con la bendición de Dios. ¿Usted también quiere eso? Bueno, si usted vive en obediencia a la palabra de Dios, esa misericordia va a ir acompañada de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Lo pudimos ver reflejado en el Salmo 1, el Salmo 23, amén. Todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, todas esas cosas, amén. Pero si no tenemos estas cosas en nuestras vidas, puede ser que Dios nos discipline, y aún nos discipline duramente, pero de ninguna manera va a negociar su salvación, porque Él nos llamó para esta salvación, amén. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su gran misericordia. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, y acá viene la responsabilidad del creyente, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es nuestra tarea. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La semana que viene seguiremos ahondando inevitablemente en estas posturas, amén, la predestinación y el arminianismo, amén, o el libre albedrío. Vamos a poner